Para conocerme a mí mismo, solo he utilizado una técnica, la sospecha. Así se reía de sí mismo Carlos Monsiváis, quien el pasado 4 de mayo hubiera cumplido 85 años. Escritor, periodista y fiel cronista de los asuntos sociales y políticos del México reciente. Monsi fue un liberal comprometido con su tiempo. Sin duda, Javier, porque fue un escritor que siempre mantuvo posturas muy firmes de izquierda a favor de las minorías y contra el autoritarismo. Y cabe decir que quizás por eso se convirtió en una fuente de consulta indispensable sobre temas tan variados como el quehacer literario, la farándula o asuntos políticos delicados. Y por eso en este programa vamos a platicar con sus de verdad cercanos, el investigador Iván Restrepo, así como el director del Museo del Estanquillo, Alejandro Brito. Nuestro compañero Óscar Cortés nos prepara una pieza sobre las fichas del CISEN, enfocadas en Carlos Monsiváis, y Óscar Helguera hace un recorrido por la cinefilia de Carlos Monsiváis, pues su acervo se encuentra actualmente en la Cineteca Nacional. Así es, Javier, y precisamente nos encontramos en la Biblioteca de México, donde se alberga la biblioteca personal de Carlos Monsiváis, y es maravilloso decirles que tendremos también una pieza de México en 100 objetos con Norma Guzmán, que nos presenta a Monsi, ese personaje icónico de la cultura mexicana. Estamos listos para comenzar y les invitamos a recorrer con la X en la frente. Carlos Monsiváis en vida no fue un escritor, sino todo un género literario, según Octavio Paz. Ahora que ya es solo sus lectores, se ha convertido en un vasto territorio literario atravesado por la crónica. También es la prueba de la eficacia de las lecturas culturales, donde la ciencia, la geografía, la gramática, el psicoanálisis, la literatura, la economía, el cine, la historia, los cómics, las series de televisión, los repertorios musicales y los documentales pueden ayudarnos en su conjunto a registrar mejor el presente. Carlos fue y sigue siendo una memoria extendida, un megadata donde muchas líneas de información convergen. Sus textos siguen siendo el Waze para tomar la mejor ruta de razonamiento, el Google para sacarnos de dudas, la brújula moral para tener bien claros los sí y los no esenciales. Para Carlos, la cultura fue el mejor alumbrado para transitar por la vida. Cuáquero, masón, excomunista, abajo firmante de cualquier causa, a condición de que fuera una causa perdida, feminista, conocedor de esa alta cultura que muy pocos cultos conocen. Cronista por entrega de la interminable Ciudad de México, cinéfilo, memorioso que ante la duda que le provocó su entorno, se adhirió a la poesía como forma extrema de expresión, pero sobre todo, el Carlos Monsiváis lector que se asoma en sus crónicas, aunque ya no escuchemos el estruendo de su carcajada. Ese es el Carlos que nos queda, como a ustedes les consta. Carlos Monsiváis fue un periodista, escritor e intelectual que se hizo a sí mismo, en el estudio, en la calle y en los medios impresos. Él no tuvo biblioteca familiar para explorar en su infancia ni viajes que ilustraran su mundo. Él creció acompañado de sus tradiciones protestantes que le acercaron a los libros y a la música que terminarían por convertirlo en un niño erudito. Poco a poco, esa imaginación increíble creció y le acompañó para sumarse a fraternidades con posturas políticas que defendió con firmeza, a amar al cine, a sus ídolos y a sumarse a innumerables causas sociales que abrazaría con pasión, como a esos numerosos gatos que le acompañaron muchos años. Iván Restrepo, tú fuiste de los amigos del círculo chiquito de Carlos. Cuando un autor muere, la atención en sus textos empieza a desaparecer. ¿Eso le ocurre a Monsiváis? Mira, con Monsiváis ha ocurrido últimamente algo muy importante, la revalorización
de otros enfoques que Monsiváis tuvo en su obra. Siempre hablamos del Monsiváis gran cronista contemporáneo, pero cuando ves los textos que él publicó, te das cuenta que era un analista político de primer orden, analista también de los movimientos sociales, claro, defensor de los indígenas y de las libertades civiles, en toda la extensión de la palabra. Igualmente, algo que a veces se evita mencionar, un defensor a ultranza de la laicidad del Estado, de la separación de la Iglesia del Estado. Yo recuerdo muy bien cuando en una comida el presidente Salinas llegó a decirnos en el Ateneo de Angangueo, estaba García Márquez, Elenita Poniatowska, Granados Chapa, de que iba a establecer relaciones con el Vaticano. Y los dos primeros que le dijeron, se va a echar usted un alacrán al pecho, fueron García Márquez y Monsiváis. Claro. Y le dijeron, recuerde usted lo que fue el siglo XIX para México, y García Márquez le dijo, le recuerdo lo que ha sido en Colombia la intervención del clero en política y en violencia. Bueno, eso te muestra de que Carlos abarcaba absolutamente todo. Hay una parte que a mí siempre me ha llamado la atención de él, y era lo que algunos consideran la frivolidad de Monsiváis. La alta frivolidad. No, era realmente el conocimiento de la cultura popular mexicana con un nivel maravilloso de análisis. No había área que él no tocara y que supiera absolutamente todo sobre películas, música, grandes figuras de la canción, intérpretes en orquestas. Bueno, para mí los mejores textos que se han escrito sobre el mambo, sobre Pérez Prado, sobre María Victoria, sobre Tongolele. Sobre Pedro Infante. Sobre Pedro Infante con las leyes del querer, son de Carlos Monsiváis. Oye, pero él tejía todo ese conocimiento erudito de la alta literatura con el espectáculo para entender fenómenos políticos y sociales también. Ah, claro, por supuesto. Él hacía un análisis que en aquella época era casi exótico sobre la importancia del jazz y del blues en los movimientos sociales por los derechos civiles en Estados Unidos. E insistía en que la música era un fenómeno social fundamental que interpretaba a una sociedad. Y eso casi no se ve. Sí, fíjate que en aquella época, cuando yo conocí a Carlos, una figura como era Chabela Vargas, era de un pequeño círculo. Muy marginal. Marginal. La única que la sacó de esa marginalidad fue Margot Su, porque la llevó al Teatro Blanquita. Pero ella era de lugares pequeños. Por ejemplo, le criticaban mucho de que iba a todos los teatros. Carlos siempre estaba en las inauguraciones. Cuando se inauguró el Blanquita, ahí estaba Carlos con Ninón Sevilla. Oye, pero ese gusto por ese mundo, digamos, le costó no haber estado en el Colegio Nacional. Así, ha sido una de las infamias más grandes de la política cultural de este país, es que por cierta persona o ciertas personas hoy olvidadas completamente de la literatura y se opusieron porque lo consideraran frívolo. Y la frivolidad fue haber aparecido en una revista que tiraba 700,000 ejemplares en ese momento, aparecía al lado, si mal no recuerdo, de Lucía Méndez. Y eso lo calificaron como gran pecado porque iba contra lo que se consideraba lo esencial, lo útil, lo que era buena literatura. Él tenía manías, tenía muchas manías. Bueno, la de llamarme por teléfono 10 o 12 veces al día es ya conocido y la he platicado, porque era casi la obligación mía de hacer el resumen de lo que había pasado en el país antes de que aparecieran los periódicos. Si él pudiera. Te platicaba sus cuitas también, como cuando no vi a Madonna. Ah, sí, don Alejandro Gómez Arias. Habíamos quedado de ir a ver a don Alejandro, pero tenía otro compromiso. Y cuando llegué a la casa de don Alejandro, su esposa me dijo,
espérese un momentito porque está con una gringa. Bueno, al salir, la gringa era Madonna, que había ido a ver a un Alejandro para que le contara de la película que tenía proyectada sobre Frida Kahlo. Bueno, ahí conocí a Madonna. Cuando le hablé a las 9 de la noche a su casa, y dije, no sabe lo que te perdiste. El berrinche que hizo fue total. Oye, Iván, ¿qué le sugieres a los jóvenes para acercarse a Carlos Monsiváis, este personaje realmente que es como un magneto, pero a veces no sabe ni por dónde entrarle? Mira, hay una cosa muy interesante que me ha tocado ver fuera de la Ciudad de México. La necesidad de llevar a Monsiváis fuera de la capital del país. Una de las carencias es distribuir su obra en provincia, fuera de la Ciudad de México. Claro. Te lo digo, por ejemplo, en la península de Yucatán, que yo visito con frecuencia, y toda la zona del Caribe y el Golfo de México. Es fundamental tener a Monsiváis ahí. Y eso yo creo que es un deber del Estado, política de Estado, de presentar una de las grandes figuras de la literatura, pero además porque los jóvenes, aunque creemos de que Monsi escribe rarito y muy difícil y que no se entiende, no es cierto. Los chavos entienden perfectamente el lenguaje de Monsiváis. Pues muchísimas gracias, Iván Restrepo. Tendríamos necesidad de seguirte preguntando, pero ya sabes cómo es el tiempo en televisión. No. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos y además por recordar con tanto cariño en el Canal 22 a Carlos Monsiváis. Gracias a ti. Seguimos aquí con la X en la frente. A Carlos Monsiváis le conocí una tarde mientras hacía esperar a su amigo Javier Aranda, quien sobre la avenida Chapultepec miraba impaciente su reloj y a la esquina en espera de que apareciera nuestro personaje a la salida del Metro Valderas. 15 minutos, 20, media hora y hasta una hora le esperaban ya listos técnicos y camarógrafos de Televisa para grabar su opinión, que saldría esa misma noche en el noticiero nocturno de entonces. Y es que en una ciudad con tráfico, ruido y prisas, Carlos Monsiváis siempre traía su propio ritmo. Hacer esperar y darse su taco era parte de los pocos lujos que se daba Monsi. Y es que, hay que decirlo, siempre fue generoso. A nadie le negó una entrevista, el saludo, el comentario o la fotografía para quienes se lo encontraban abordando el metro o bien caminando tranquilo por una de las calles de su querida Ciudad de México. Y vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar, Óscar Helguera nos invita a explorar la videoteca de Monsiváis. Y también Óscar Cortés nos lleva a conocer las fichas del CISEN del periodista Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis se incorporó desde muy joven como periodista y cronista de numerosas revistas, semanarios y suplementos culturales, así como periódicos. Pero hay que decir que Carlos Monsiváis también fue actor, ajedrecista, coleccionista de fotos, libros, suplementos, documentos e infinidad de cosas. Y por supuesto destacó como promotor de movimientos como el feminista, el de la despenalización del aborto y de la educación pública y el fomento a la lectura. Además, encabezó causas sociales muy representativas como la diversidad sexual, los derechos de los animales y luchó contra la tauromaquia. De ahí que por eso podemos entender cómo Monsiváis se convirtió en esa figura influyente e icónica de la escena intelectual y cultural del México reciente. Y precisamente desde aquí nos vamos para explorar una de las pasiones de Monsiváis, que fue justamente el cine, a través de esta videoteca que reunió durante décadas y que nos presenta nuestro compañero Óscar Helguera. Dentro de la Cineteca Nacional hay un lugar muy bonito, la Videoteca Digital,
que además de lo hermoso del espacio, contiene títulos que difícilmente vamos a encontrar en otro lugar. Casi escondida entre la taquilla y la sala 3 en la Cineteca Nacional, la Videoteca Carlos Monsiváis tiene más de 9,000 títulos disponibles para ser consultados. Y si usted desea alguna película que no tienen aún en el acervo, la puede solicitar para que forme parte de este archivo. La idea es acercar al público, sobre todo a investigadores y estudiantes, lo que es cine mexicano e internacional. Carlos Monsiváis fue muchas cosas en la vida: escritor, periodista, un gran cinéfilo. Una vez que fallece el escritor, su familia se encarga de repartir sus bienes, ¿no? De encontrarle un mejor lugar a todo lo que era de él, y la parte de las películas las trae a la Cineteca. Como llega esta colección, se decide ponerla de fondo, y aprovechando se hace que, bueno, más bien se decide que lleve el nombre la Biblioteca Digital de Carlos Monsiváis. Y tan amante del cine que participó en más de una película. Por ejemplo, en Los Caifanes, en la recopilación de cortometrajes Los Bienamados, y en La Guerrera Vengadora 2, sí, con Rosa Gloria Chagoyán. Digna del señor candidato. Bocato di Cardinale, flor de la náhuac. Tu éxito, Carlo, es la clave de tu buena suerte, no a la inversa. El acervo de esta videoteca nos acerca a películas únicas, raras, apoya la investigación y además podemos conocer un poco más sobre uno de los abrevaderos culturales de Carlos Monsiváis. Por su pensamiento progresista, el escritor Carlos Monsiváis fue vigilado durante décadas por la Dirección Federal de Seguridad. Visitamos el Archivo General de la Nación para conocer los informes que generaban los infiltrados. Carlos Monsiváis fue un personaje increíble, diría yo, porque desde muy joven estuvo interesado por la vida pública de nuestro país. Esto que se tiene ante cámara es la copia maestra que se elaboró por parte del CISEN cuando custodiaba estos expedientes, los de la DFS. Es un archivo que pertenece al Fondo Contemporáneo y comprende el seguimiento de las actividades públicas del escritor mexicano de 1960 a 1985. Destaca, por ejemplo, este memorándum que informa de las actividades del Movimiento de Liberación Nacional el 24 de mayo de 1963, con lujo de detalle. El propio Carlos ya plantea un posicionamiento político, lo que nos deja saber las razones por las cuales también lo estaban vigilando, porque es un sujeto politizado. Algunos de los informes están documentados con fotografías. Es decir, no solamente era la escritura de lo que observaban, sino recopilaban folletos, impresos, en fin. Se hacían de todos los elementos posibles. Y aquí encontramos una copia precisamente de una publicación en la que participó Carlos Monsiváis y desde luego de la que fue seguramente un activo promotor, que se llama Nueva Izquierda. Inclusive se hacía uso de las instituciones gubernamentales para contar con documentación, como la copia de su credencial permanente de lector, así como el registro de la fundación del periódico Punto, en el que participó junto con Elena Poniatowska y Manuel Buendía. Y entre ellos, si nosotros bajamos, encontramos al final a Carlos Monsiváis Aceves, quien como el resto participa con 50,000 pesos en las acciones para echar a andar este medio. Fueron sociales, políticas y culturales, las trincheras desde las que Carlos Monsiváis defendió sus ideales. No podríamos pensar la historia de la segunda mitad del siglo XX sin la participación tan destacada de Monsiváis en las distintas luchas que nos dieron, digamos, la época que estamos viviendo ahora, ¿no? Además de la biblioteca personal de Carlos Monsiváis, aquí en la Biblioteca de México se encuentra también un espacio muy interesante y que les damos a conocer a ustedes por primera ocasión, al que se le ha denominado la Monsiteca. Se trata de un fondo documental que contiene más de 5,000 documentos entre manuscritos, cartas, postales, publicaciones y hasta guiones de cine que reuniera Carlos Monsiváis a lo largo de su vida. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque al regresar, una conversación con el director del Museo del Estanquillo, Alejandro Brito, y también
En México, en 100 objetos, Norma Guzmán nos cuenta la historia detrás de Monsi, ese personaje icónico, influyente de la escena intelectual y cultural de México. Alejandro Brito, director del Estanquillo, y alguien muy cercano a Carlos. Este ambiente del libro seguramente lo reconoces en partes. Me es muy familiar, sí, claro, por supuesto, aunque es inabarcable, sí puedo identificar algunas de sus colecciones, ¿no?, de libros. Así es. Así como estamos viendo estos libros, tú has vuelto a su obra, has releído algunas cosas. ¿Ha cambiado tu impresión de algún texto? Me sorprenden, fíjate, que cuando uno regresa a releer a Carlos, porque uno lo empezó a leer desde joven, yo lo empecé a leer desde que estaba ahí en el bachillerato, ¿no? Y ahora regresando te sorprende. Yo tengo todos los libros rayados, subrayados, con notas y todo. Y la relectura de Carlos está tan vigente que te sorprende mucho. Oye, él fue un crítico del poder muy fuera de lo común. ¿Tú conoces alguna o algunas anécdotas que nos retraten las consecuencias que tuvo en el medio político, Carlos? Mira, una vez, siendo él director de La Cultura en México, del suplemento de Siempre, publicó un texto de un adelanto de la novela de Luis Zapata, El vampiro de la colonia Roma, que es una novela sobre un prostituto, trabajador sexual, gay, ¿no?, homosexual, ¿no? Y días después, el presidente José López Portillo, que era entonces el presidente, con todo el poder del mundo, le hizo llegar un comentario. Le dijo que eso que había publicado no era ni de hombres ni de mexicanos. Así se lo dijo textualmente, ¿no? Entonces así, hasta eso molestaba al poder, ¿no? Otra de sus banderas, bueno, él decía que todas las causas perdidas eran sus causas. Él apoyó mucho a las minorías, pero de todas, minorías protestantes, de grupos de homosexuales que apedreaban y les hacían redadas todavía en los 70s, ¿no? Uh-huh. Pero no son las únicas. ¿Tú crees que es una de sus mayores aportaciones? Yo creo que sí. Sus reflexiones, que ahora se han conjuntado en 2 libros, uno sobre el feminismo y otro sobre la diversidad sexogenérica, son... ¿Qué libros para que los jóvenes nos sigan? Es Misógino Feminista, el libro sobre el feminismo, sobre el movimiento de las mujeres en México. Que publicó FEM. En FEM y en Debate Feminista. Feminista. Más bien fue en la revista Debate Feminista, ¿no?, que dirige Marta Lamas, o dirigía en ese entonces. Y el otro es Que se abra esa puerta, ¿no?, donde se recopilan todos los artículos, reflexiones, ensayos que hizo sobre lo que él llamaba la cultura gay y el movimiento de la diversidad sexogenérica, ¿no? Oye, Alejandro, ¿y qué pensaba de la gente que decía que él era cronista, así como diciendo, él no es escritor, es cronista o periodista? ¿Le importaba? No, para nada. Yo creo que es uno de lo que le debemos a Carlos, haber pues erigido a la crónica como un gran género, ¿no?, literario, ya no solo periodístico, sino literario. Él la renovó, él formó generaciones, ¿no? Después de él siguieron muy buenos cronistas que siguieron su ruta, ¿no? Yo creo que no le importaba lo que le pensaban, él sabía muy bien lo que estaba haciendo, ¿no? Y además era quitar la solemnidad de la literatura también, ¿no? Sí. Carlos decía que estaba contra esta literatura pomposa, estreñida, seria, ¿no? Carlos ahí sí fue muy iconoclasta, metió mucho ruido, fue muy rebelde en ese sentido, jugó mucho con el lenguaje. En ese sentido le faltó al respeto, podríamos decirlo en el buen término, ¿no? Y lo renovó, metió anglicismos, metió muchos vocablos nuevos, el habla popular, enriqueció mucho el lenguaje. Alejandro, y ahora que estás ya pues, en este nuevo cargo que muchos estamos muy contentos en el Museo del Estanquillo, ¿qué planes tienes para este lugar? Mira, en primer lugar, darle continuidad este año a lo que ya se venía haciendo, garantizar que no se interrumpan las actividades, fortalecer los servicios al público, hacer del Estanquillo un lugar de donde también
se reflexione sobre la obra de Carlos Monsiváis, sus aportaciones, y después queremos ver qué otros temas, por supuesto, vamos a revisar sobre lo que escribió sobre las minorías, ¿no? Y lo que tiene sobre las minorías, las que tú mencionaste, la diversidad sexogenérica, las minorías religiosas, ¿no? Y me gustaría también poner a dialogar a las ciudades, a la Ciudad de México con otras ciudades del país, ¿no? Pues me gustaría que las colecciones de Carlos, las reflexiones de Carlos sobre la Ciudad de México dialogaran con otras colecciones de fotografías de otras ciudades y otros cronistas de esas ciudades, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, Alejandro Brito. Al contrario, gracias a ti, Javier. Gracias a ustedes y seguimos aquí con la X en la frente. Uno de los más grandes intelectuales que ha tenido México, sin duda alguna, es Carlos Monsiváis, quien a través de sus fotos nos mostró su curioso mundo, su vida y sus gustos. Un gran coleccionista de arte, de objetos, de recuerdos. Así era Carlos Monsiváis, que como buen periodista de corazón, hay en su acervo unas 20,000 fotografías, todas tomadas con la lente de su cámara. Sus ojos fueron los únicos testigos de lo que hoy es esta colección. Por más de 40 años, Carlos Monsiváis se dedicó a coleccionar, entre otras cosas, fotografía. Y esto fue una de las grandes sorpresas que nos llevamos pues ya después de su partida. Se trata de una gran colección en donde Carlos Monsiváis atendió la riqueza testimonial y artística de las fiestas, las matanzas y las reivindicaciones del poder. Este acervo representa el más completo en el país, de acuerdo a especialistas como Alfonso Morales, porque comprende de las primeras fotografías que se tomaron en México. Monsiváis era consciente del impacto trascendente de las imágenes y de su uso como referente social, cultural, estético, artístico e histórico. Revisar este acervo fotográfico simplemente es leer sin textos a Carlos Monsiváis. O sea, nos cuenta esta historia de México a través de imágenes de grandes fotógrafos y de grandes personajes de la cultura, de la historia y de la política retratados en estas obras de arte. Este acervo fotográfico se puede disfrutar aleatoriamente en las exposiciones itinerantes del Museo del Estanquillo. Y es así como a través de estas 20,000 fotografías, Carlos Monsiváis nos dejó inmortalizada un pedacito de su vida. Llegamos al final del programa después de aproximarnos a la vida, las obsesiones de este gran escritor que fue y sigue siendo Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis cumpliría este año 85 años y creo que una manera de celebrarlo, de recordarlo, sería darse una vuelta aquí a su biblioteca personal que alberga la Ciudadela en la Ciudad de México. También otra forma de celebrarlo podría ser ir a la Cineteca a echarle un ojo a las películas que Carlos constantemente revisitaba. Así es, Javier, sin duda, porque no hay nada como entender el México moderno a través de lo que justamente Monsiváis escribió y contó. Él fue un hijo predilecto de esta su querida Ciudad de México y lo cierto es que hoy, a muchos años de su desaparición, sigue siendo un referente de la cultura popular mexicana. Agradecemos a todo el equipo de la Biblioteca de México las facilidades para realizar este programa y nosotros le invitamos, como siempre, cada semana, el próximo fin de semana, aquí en el canal 22, usted lo sabe, a la misma hora, con la X en la frente.